Descendiendo del taxi, respiré profundamente. El aroma familiar del césped recién cortado y las magnolias florecientes llenaron mis pulmones. Las pintorescas calles de mi pueblo natal no habían cambiado en absoluto, pero yo ya no era la misma muchacha de ojos grandes que se había marchado hace una década llena de sueños y ambición. Mi corazón se hundió mientras me acercaba al porche de la tía Margo. Esto se suponía que sería un refugio temporal, pero las palabras que escuché a través de la puerta de pantalla destrozaron cualquier ilusión de una cálida bienvenida. No puedo creer que tuviera el descaro de aparecer aquí después de todo. La voz chillona de Margo resonaba como clavos en una pizarra. Su madre estaría tan decepcionada. No te preocupes, mamá, intervino Beckett con su tono impregnado de alegría mal disimulada. Nos aseguraremos de que no se quede demasiado tiempo. La puerta de pantalla chirrió al abrirse y los ojos astutos de Margaret se encontraron con los míos. Una sonrisa enfermizamente dulce se extendió por su rostro arrugado, pero la mirada que me dio podría cortar leche. Vaya, vaya, si no es la sobrina pródiga regresando. Reuní fuerzas para asentir educadamente, tragando la amarga réplica que tenía en la punta de la lengua. Tía Margot, gracias por recibirme. No me agradezcas aún, querida, espetó, guiándome hacia el interior con una mano huesuda. Tendrás que ganarte la estancia aquí. Beckett salió de la sala de estar con una sonrisa condescendiente que apenas disimulaba la envidia que parpadeaba en sus ojos cada vez que me miraba. Oye, prima, tanto tiempo sin vernos. Me atrapó en un abrazo no deseado, su agarre durando un poco demasiado. Bienvenida a casa. Mientras lo seguía hacia la casa que alguna vez fue un santuario, no podía sacudir la sensación de que acababa de entrar en un nido de víboras. El juego había comenzado y yo era la peón inadvertida en la retorcida lucha de poder que Margot y Beckett habían ideado. Durante los próximos días, la tensión era palpable. Margot me trataba como una huésped incómoda, acumulando tareas y excluyéndome deliberadamente de las discusiones familiares. Beckett, por otro lado, aprovechaba cada oportunidad para burlarse de mis recientes dificultades, regodeándose en mis desgracias con un sentido retorcido del Schadenfreude. Escuché que te despidieron de ese trabajo elegante tuyo, se burló una mañana sobre el café. Supongo que la gran ciudad no estaba lista para tus talentos. Apreté la mandíbula, decidida a no caer en la trampa. No fue una buena opción. Solo estoy agradecida de tener la oportunidad de reagruparme aquí. Beckett soltó una risa burlona. Sí, buena suerte con eso. Esta ciudad tiene una memoria larga y ahora eres la oveja negra de la familia. Sus palabras dolieron, pero me negué a mostrarlo. Había llegado demasiado lejos como para dejar que sus mezquinos juegos mentales me quebraran. Este era mi hogar, mi familia, y no iba a dejar que me lo quitaran sin luchar. Mientras estaba despierta esa noche, mirando las estrellas fosforescentes aún aferradas al techo de mi infancia, hice un juramento silencioso. No importa qué juegos estuvieran jugando Margot y Beckett, yo desentrañaría su retorcida red de mentiras y engaños. El camino por delante podría ser traicionero, pero yo ya no estaba huyendo. Era hora de enfrentar la tormenta de frente y reclamar lo que legítimamente me pertenecía. Había pasado una semana desde mi bienvenida no deseada y el desdén de Margot no mostraba signos de disminuir. Cada mañana me saludaba con una nueva lista de tareas. Sus labios se curvaron en una mueca mientras inspeccionaba mi trabajo con ojo crítico. Honestamente, Raina, ¿esto es lo mejor que puedes hacer? Escupió una tarde señalando una mancha en la encimera de la cocina. No me extraña que no puedas mantener un trabajo. Antes de que pudiera responder, Beckett entró con ese irritante gesto de suficiencia en su rostro. Dale un respiro, mamá, simplemente no está hecha para trabajos de verdad. Mis puños se apretaron a los lados, pero me mordí la lengua. Perder la compostura era justo lo que querían. Más tarde esa semana, finalmente conseguí un trabajo en la boutique local, desesperada por cualquier excusa para salir de esa casa sofocante. Pero incluso esa pequeña victoria fue efímera. Vaya, vaya, si no es la chica fallida de la ciudad. Beckett se burló cuando compartí la noticia. Apuesto a que serás muy popular trabajando en ventas con todos tus títulos elegantes. Margot hizo clic con la lengua desaprobadoramente. Solo no te hagas ilusiones, querida, esto es un arreglo temporal hasta que te repongas.
El mensaje implícito estaba claro, no era más que un caso de caridad a sus ojos, una carga que debía ser tolerada hasta que pudieran deshacerse de mí. En el trabajo, los susurros parecían seguirme a todas partes. Antiguos amigos y compañeros de clase me observaban con una mezcla de lástima y schadenfreude, sin duda regalándose mutuamente cuentos de mi espectacular caída. «Oye, Raina, escuché que perdiste tu gran trabajo en la ciudad», dijo una vieja amiga del instituto, Kendra, con una sonrisa empalagosa. «Qué mal. Siempre supe que terminarías justo donde empezaste». Forcé una sonrisa educada, mis mejillas ardiendo de humillación. «Solo tomando un pequeño descanso, eso es todo. A veces necesitas recargar tus baterías». La risa de Kendra era como clavos en una pizarra. «Bueno, suerte con eso. Esta ciudad tiene una forma de atrapar a la gente, ¿sabes?». A medida que pasaban los días, el aislamiento me desgastaba. Dondequiera que mirara, me encontraba con comentarios despectivos o desplantes. Incluso los viajes mundanos al supermercado se convirtieron en ejercicios para evitar miradas de juicio y pullas susurradas. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que Beckett estaba detrás de todo, tejiendo una red retorcida de mentiras y rumores para alienarme de los pocos aliados que me quedaban en este pueblo. Mis desventuras en la gran ciudad se convirtieron en tema para el chisme local, cada historia más extravagante que la anterior. Estaba claro que Margot y Beckett me veían como una intrusa, una amenaza a neutralizar antes de que pudiera recuperar mi posición. Y mientras las paredes se cerraban a mi alrededor, sabía que tenía dos opciones: desvanecerme en su sombra venenosa o luchar con todo lo que tenía. Una noche sin dormir mientras observaba las sombras bailando a través de las paredes de mi habitación de la infancia, el camino a seguir se volvió claro. Si Margot y Beckett querían una guerra, la tendrían. Era hora de dejar de jugar según sus reglas y exponer su retorcido engaño por lo que realmente era. Las líneas de batalla habían sido trazadas y no mostraría piedad. «Estás vendiendo las tierras de la abuela», luché por mantener mi voz firme, mis dedos hundiéndose en la madera desgastada. La propiedad que quería conservar como un parque comunitario. La expresión de Margot era de fría indiferencia. «Es una excelente parcela de bienes raíces y podríamos usar el dinero. A menos que quieras empezar a contribuir a esta casa». Mi boca se abrió y luego se cerró mientras 1000 réplicas luchaban en mi lengua antes de que pudiera formular una respuesta. Beckett entró con un risueño desprecio. «¿Por qué estás tan sorprendida? ¿Realmente pensaste que ese pedazo de tierra era tuyo?». Sus ojos brillaban con malicia. «Acepta que solo eres una huésped aquí, una huésped sin un verdadero interés en el legado de esta familia». Una ira blanca inundó mis venas cuando su insinuación golpeó en lo profundo. A sus ojos, no era más que una rata que se arrastraba por las paredes de su hogar, para ser exterminada o dejada morir de hambre a su antojo. «¿Cómo te atreves?», exclamé levantándome de la silla. «Esa tierra me pertenece tanto como a ti». La voz de Margot sonó como un látigo, helándome en el lugar. «He tolerado tus delirios el tiempo suficiente, Raina. Esta es mi casa, mis reglas». Su mirada fría me perforaba, desafiándome a cuestionar su autoridad. Por un fugaz momento, vi el retorcido juego que estaba jugando, un cruel abuso de poder diseñado para despojarme de cualquier semblante de dignidad o autonomía. «Te estoy dando una opción», continuó, su tono lleno de veneno. «Puedes aceptar tu lugar como subordinada bajo mi techo o puedes arriesgarte ahí afuera». Un dedo nudoso señaló hacia la puerta, la implicación clara. Beckett se apoyó contra el mostrador con una sonrisa engreída en su rostro, saboreando mi humillación sin decir una palabra. Había dejado clara su lealtad, volverse en mi contra o enfrentar las consecuencias. Un torbellino de emociones revolvía dentro de mí: ira, humillación, desesperación. Esto se suponía que era un santuario, un respiro temporal donde podría reorganizarme y encontrar mi camino. Ahora, las paredes parecían cerrarse sobre mí, dejándome acorralada por aquellos en quienes debería haber confiado más que en nadie. Abrí la boca, totalmente preparada para desatar el torrente de ira y resentimiento reprimido que amenazaba con consumirme desde adentro, pero algo me hizo detenerme, el rescoldo de una determinación recién encontrada parpadeando. «Está bien», logré decir entre dientes, conteniendo mis explosivas emociones. «¿Quieres jugar duro? Pues juguemos». Sin decir una palabra más, di media vuelta y salí furiosa de la cocina, mi mente ya divagando con el comienzo de un contraataque.
Si Margot y Beckett pensaban que podían intimidarme hasta someterme, estaban muy equivocados. Me negaba a ser la víctima por más tiempo. A partir de ese momento, las líneas de batalla se trazaron en serio. Me convertí en una observadora silenciosa, memorizando cada comentario malintencionado y táctica manipuladora. Poco a poco, comencé a armar las piezas del rompecabezas, viendo la verdadera profundidad de su depravación. Querían despojarme de mi legado familiar. Está bien, reconstruiría un imperio desde las cenizas, uno que haría que el nombre Mercer volviera a ser temido y respetado. Y cuando finalmente se asentara el polvo, habría un ajuste de cuentas. Ese retorcido juego suyo apenas comenzaba. En las semanas siguientes al ultimátum de Margot, una tregua incómoda se instaló en la casa. Beckett continuó con sus provocaciones mezquinas, lanzando comentarios sarcásticos cada vez que nos cruzábamos, pero yo respondía con un silencio imperturbable, negándole la satisfacción de una reacción. ¿Qué pasa, primo? Se burló una mañana mientras yo agarraba mis llaves. ¿La vida en la ciudad finalmente te alcanzó? Pasé junto a él sin decir una palabra, sus burlas cayendo en oídos sordos. Tenía problemas más importantes que resolver. Pronto, mis días se establecieron en una rutina metódica, trabajar en la boutique, seguido de reuniones clandestinas y recopilación de información. Poco a poco, empecé a vislumbrar la verdadera magnitud de las fechorías de Beckett en este pueblo. Primero estaban los tratos comerciales deshonestos, sobornos para asegurar contratos municipales que deberían haber ido a empresas más respetables. Luego vinieron los rumores de actos más insidiosos, soborno, extorsión e incluso acusaciones de fraude. Beckett ha estado manejando los bajos fondos de este pueblo durante años, confió un viejo amigo del instituto durante una copa. Una noche, cualquiera que se interponga en su camino tiende a tener mala suerte. Mi sangre se heló ante la insinuación, pero seguí adelante, tomando nota cuidadosamente de cada fragmento de información. Si iba a derribar a estas serpientes, necesitaba un caso hermético. A medida que mi red de contactos crecía, también lo hacían los riesgos. Pronto me encontré navegando en un campo minado de lealtades e intereses cambiantes, nunca seguro de quién podía ser de confianza. Ten cuidado con quien hablas, Raina, advirtió Kendra, mi compañera de trabajo, después de que mencionara las actividades de Beckett. Este pueblo tiene ojos y oídos en todas partes. No querrás terminar del lado equivocado. Sus palabras me golpearon fuerte, obligándome a enfrentar la cruda realidad de que estaba librando esta guerra en territorio enemigo. Un paso en falso podría arruinar todo por lo que había trabajado tan duro, pero estaba decidida a llevar esto hasta el final, sin importar el costo. Poco a poco, el cansancio de mantener una doble vida comenzó a pesarme. Había noches en las que me quedaba despierta, repasando cada interacción potencialmente incriminatoria en mi mente, dudando de cada movimiento. Sabía que Beckett estaba observando, esperando cualquier señal de debilidad para explotarla, y Margot, aunque mantenía su distancia, irradiaba un sentido palpable de superioridad engreída que me sacaba de quicio. Todo llegó a su punto culminante una fatídica noche durante una incómoda cena familiar. Mientras jugueteaba con el pastel de carne sobrecocido frente a mí, Beckett rompió el tenso silencio con una ráfaga de comentarios sarcásticos. «Has estado notablemente ausente últimamente, Raina», dijo, su voz goteando de falsa preocupación. «No te has metido en problemas, ¿verdad?» Marote frunció los labios pero no dijo nada, su mirada clavándose en mí con un desafío silencioso a desafiar la autoridad de su hijo. Eso fue la gota que derramó el vaso. En una decisión de último momento, saqué mi bolso y recuperé el meticuloso archivo que había compilado, registros detallados de los negocios turbios de Beckett, testimonios de testigos presenciales e incluso fotos borrosas de él intercambiando paquetes ilícitos. ¿Quieres saber qué clase de problemas he tenido?, gruñí, golpeando el dossier sobre la mesa con un sonido sordo. Mira por ti mismo. La sonrisa engreída de Beckett se desvaneció mientras hojeaba las pruebas contundentes. Por primera vez desde mi regreso, tenía todo el poder. ¿Qué es esto, Margot?, siseó, sus dedos huesudos envolviendo el archivo como garras. Mi mirada era firme mientras me recostaba, dejando que el peso de las transgresiones de su hijo se hundiera. Tu perfecto príncipe ha estado arruinando este pueblo, dije, saboreando las palabras. Pero no por mucho tiempo. El juego había comenzado y esta vez yo tenía todas las cartas. La reunión anual de la familia Mercer siempre era un asunto tenso,
pero el evento de este año llevaba una corriente eléctrica de anticipación. Cuando entré al patio trasero, docenas de miradas críticas cayeron sobre mí. Tías, tíos y primos susurraban tras manos enmascaradas. Beckett no perdió tiempo en hacerse presente, acercándose con una sonrisa lobuna. Vaya, vaya, si no es la oveja negra en persona, honrándonos con su presencia, dijo, con su mirada desafiante. No te preocupes, prima, me portaré bien. Antes de que pudiera responder, la voz estridente de Margot cortó el aire. Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras la familia se reunía alrededor de las mesas de picnic gastadas, Beckett hizo un espectáculo de sacar la silla de su madre, disfrutando de los murmullos de aprobación que se extendieron por la multitud. Resistí las ganas de rodar los ojos. El espectáculo era solo otro truco para consolidar su posición al lado de Margot. Ahora, como todos saben, nuestra reunión anual no se trata solo de rememorar, empezó Margot, con su mirada firme. Barriendo sobre los rostros reunidos, también es un momento para discutir el futuro del legado de nuestra familia, dijo, dejando que el peso de sus palabras se sintiera. De reojo, atrapé la sonrisa engreída de Beckett, el mensaje no dicho claro, esperaba ser nombrado el heredero aparente, el guardián de la llama de la familia Mercer. Este era mi momento. Antes de proceder, interrumpí, levantándome de mi asiento. Hay algo que todos ustedes deberían saber sobre nuestro estimado primo Beckett. Un silencio cayó sobre la multitud cuando saqué el dossier incriminatorio y lo dejé caer sobre la mesa con un golpe sordo. Parece que el legado de nuestra familia no es tan prístino como nos han hecho creer. Los ojos de Beckett se abrieron de par en pánico mientras exponía los detalles sórdidos, negocios turbios, extorsión e incluso insinuaciones de lazos criminales más violentos. Un coro de suspiros y murmullos de incredulidad resonó en el patio trasero mientras exponía cada último secreto sucio. Beckett intentó lanzarse hacia mí, solo para ser retenido por dos tíos fornidos. Margot permaneció inmóvil, su rostro palidecido por la cruda realidad de las transgresiones de su hijo. En el caos que siguió, crucé miradas con mi tía, permitiendo que la más leve de las sonrisas se dibujara en mis labios. Querías la verdad, Margot, pues aquí está, con todo su esplendor sórdido. Su mandíbula se apretó, pero no dijo nada, impotente ante tanta evidencia abrumadora. Mientras la familia estallaba en una acalorada discusión, retrocedí, disfrutando de la implosión de su fachada cuidadosamente elaborada. El ajuste de cuentas había comenzado. En el caos posterior a la reunión familiar, las fracturas que se habían hecho evidentes solo se profundizaron. La red de negocios criminales de Beckett se desenredó a un ritmo vertiginoso cuando las autoridades locales atacaron, fortalecidas por las pruebas que había proporcionado. En cuestión de días, se encontró bajo investigación, sus activos congelados y una nube de sospecha sobre cada empresa en la que había puesto sus manos. El que una vez fue el arrogante príncipe se convirtió en un paria, su nombre vilipendiado en cada rincón del pueblo que había explotado. Y Margot, su caída en desgracia fue tan precipitada como la matriarca que había hecho la vista gorda ante las fechorías de su hijo. Se convirtió en una marginada social, rechazada por las mismas personas que una vez habían adulado cada uno de sus movimientos. Era casi impresionante lo rápido que había cambiado la marea. Un momento eran los pilares venerados de nuestra comunidad, al siguiente eran intocables, figuras radioactivas a evitar a toda costa. Mientras tanto, me encontré en una posición de poder improbable. Con el imperio criminal de Beckett hecho añicos, alguien tenía que intervenir y salvar lo que quedaba de los intereses comerciales legítimos de nuestra familia. Y a los ojos de muchos, yo era el único Mercer no manchado por el escándalo. No era un manto que aceptara a la ligera. Una parte de mí aún albergaba dudas, preguntándome si realmente estaba preparada para liderar en medio de tanto tumulto. Pero al observar los destrozos dejados por la avaricia de Beckett, supe que no tenía otra opción más que intentarlo. Mi primera tarea era el control de daños, auditar cada negocio, cada asociación y cortar lazos con cualquier persona remotamente relacionada con las actividades ilegales de Beckett. Fue un proceso agotador, hecho aún más difícil por el persistente olor a desconfianza que impregnaba cada interacción. ¿Cómo podemos estar seguros de que no eres solo otra serpiente en el césped?, acusó un inversor escéptico durante una tensa reunión. Los Mercer tienen talento para la traición. Parece que reprimí la réplica enojada que bailaba en mi lengua, obligándome a mantener la compostura.
Soy muy consciente de los desafíos que se avecinan, pero estoy comprometida a corregir los errores del pasado. El legado de esta familia merece algo mejor. Fue una batalla arduamente peleada, pero lentamente, ladrillo por ladrillo, comencé a reconstruir nuestra reputación desde las cenizas. Los tratos turbios fueron terminados, los asociados criminales fueron cortados y una nueva cultura de transparencia echó raíces, todo mientras Margot permanecía conspicuamente ausente. Recluida en su deteriorada casa como un animal herido, una parte de mí se preguntaba si alguna vez saldría, o si la humillación de la caída de su hijo finalmente había quebrado su espíritu indomable. Esa pregunta fue respondida una tarde sombría cuando regresé a casa desde la oficina y encontré su figura esquelética encorvada en mi puerta, los ojos bajos. No sé qué decir, murmuró mientras me acercaba, su voz un susurro desgarrado de su antigua tono autoritario. Una parte de mí quería regodearse en su sufrimiento, cobrar la venganza final por todo el dolor y la angustia que había infligido, pero al estudiar su forma encogida, algo frío y duro se retorció en mi interior, la compasión. Con un suspiro resignado, desbloqueé la puerta, abriéndola en silenciosa invitación. Margot me miró, los ojos brillando con lágrimas no derramadas de vergüenza y alivio. La batalla había sido ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Con Beckett deshonrado y enfrentando posibles cargos criminales, dirigí mi atención a la próxima batalla, asegurar mi herencia legítima. El querido terreno de la abuela, el mismo que Margot había intentado vender tan casualmente, sería el primer paso para restaurar el legado familiar Mercer. Pero negociar con mi tía en medio de la caída de su hijo resultó ser un delicado baile. No sé qué quieres de mí, murmuró Margot, encorvada en la silla frente a mi escritorio, como una marioneta rota. Contuve las ganas de rodar los ojos ante su melodrama. No te hagas la víctima, Margot. Se trata de hacer lo correcto, respondí, suavizando mi tono. Su mirada se endureció, un destello de su antigua rebeldía brillaba. Al tomar esa tierra, arrancarás el último pedazo de dignidad que me queda, contraataqué, deslizando un montón de documentos sobre el escritorio. En realidad, no fue tuya para vender en primer lugar. Margot tembló al hojear las páginas, la condenatoria terminología legal le miraba de vuelta. Por un momento fugaz, casi sentí un pinchazo de lástima por la mujer rota ante mí. Casi. No puedes hacer esto, susurró, la desesperación se filtraba en su voz. Esa tierra es todo lo que me queda. Me recosté, fijándola con una mirada nivelada. En realidad, tienes una opción, la propiedad se convierte en un parque comunitario, como la abuela pretendía, bajo mi custodia. O peleas conmigo y pierdes todo. Sus hombros se hundieron en la derrota cuando el peso de su situación finalmente se asentó. Cualquier desafío legal que montara sería aplastado, su reputación demasiado manchada para ganar fuerza. Margot estaba bien y verdaderamente acorralada, gracias a mí. Está bien, gruñó entre dientes, con los dientes apretados. Toma tu maldito parque, pero no creas ni por un segundo que alguna vez te perdonaré por esto. Una delgada sonrisa se dibujó en mis labios mientras deslizaba el contrato a través del escritorio, disfrutando de su furia impotente. No estoy pidiendo tu perdón, Margot, solo tu conformidad, respondí, permitiéndome un momento de satisfacción. La primera pieza del rompecabezas se había colocado. Durante los siguientes meses, consolidé firmemente mi control sobre los intereses familiares, uno por uno, los activos restantes pasaron bajo mi control mientras la influencia de Margot se marchitaba y moría. Incluso los últimos intentos desesperados de Beckett por aferrarse al poder quedaron en nada cuando las paredes legales se cerraron a su alrededor. Para el final de ese turbulento primer año, me encontraba en la cima, supervisando la resurrección del Imperio Mercer. Desde las cenizas del engaño y la traición, era un imperio construido sobre transparencia e integridad, todo lo que esas serpientes alguna vez carecieron. Sin embargo, la verdadera prueba llegó con la ceremonia de inauguración del parque comunitario de la abuela. Mientras me paraba frente a la multitud reunida, no pude evitar regocijarme en el momento, disfrutando de la mirada de furia apenas contenida grabada en el rostro de Margot. Esto era mi legado, mi logro supremo, y ella no podía hacer nada más que mirar mientras se desplegaba la culminación de sus fracasos. Hoy marca un nuevo amanecer para nuestra ciudad, proclamé, mi voz resonando sobre la reunión silenciosa, un espacio verde donde las familias pueden reunirse sin verse cargadas por los pecados del pasado. Hice una pausa, dejando que mi mirada se posara en Margot con una mirada significativa.
Aquellos impulsados por la codicia y la malicia intentarán arruinar este regalo, profanar su propósito sagrado, pero su perniciosa influencia ha sido purgada, permitiendo que este espíritu de comunidad arraigue y prospere. Un murmullo de acuerdo se extendió por la multitud, y pude ver la ira hirviente detrás de los ojos de Margot. Esto era la humillación definitiva, y ambos lo sabíamos. Cuando la primera pala ceremonial rompió el suelo, sentí una inmensa sensación de catarsis invadirme. El cambio, que había llevado tantos años a hacer, finalmente estaba completo. La estrella de Beckett había caído, el reinado tóxico de Margot había terminado, y en su lugar nació un nuevo orden, construido sobre los ideales que la abuela había encarnado, el verdadero corazón del legado familiar. Era todo lo que alguna vez habían tratado de negarme, y lo había alcanzado a través de la resiliencia, la determinación y una buena dosis de karma bien merecido. En los meses que siguieron a la apertura del parque de la abuela, Oakville se instaló en una era de renacimiento y renovación. El espacio abierto rápidamente se convirtió en un lugar de reunión querido, un oasis verde en el corazón de nuestra humilde ciudad. Perdí la cuenta de cuántas veces los padres se me acercaron, los ojos brillando de gratitud mientras sus hijos jugaban en los equipos del parque o pateaban una pelota por el exuberante verdor. Gracias por hacer esto, murmuraban, sus palabras llevando una profundidad de emoción que ningún éxito comercial podría igualar. Nuestra comunidad merecía esto. En cuanto a Margot, nuestra relación permaneció fría en el mejor de los casos. Evitaba las salidas públicas, optando por envolverse en un autoexilio impuesto en lugar de enfrentarse a los ojos curiosos de quienes habían sido testigos de su caída espectacular. Una parte de mí no pudo evitar sentir un toque de remordimiento por cómo habían ocurrido los eventos. A pesar de todas sus faltas, todavía era familia, todavía era la mujer que una vez fue una segunda madre para mí durante esos veranos en la casa. Pero las cicatrices eran demasiado profundas, el espectro de la traición se cernía sobre cualquier atisbo de reconciliación. Nos encontrábamos solo cuando era estrictamente necesario, las ocasiones eran turbias, cada una de nosotras explorando debilidades y encontrando ninguna. O al menos, eso fue hasta el día en que ella apareció sin previo aviso en mi puerta. Necesitamos hablar, murmuró Margot, con los ojos bajos, mientras se invitaba a sí misma a mi sala de estar. Me tensé, preparándome para cualquier nuevo salvo de resentimiento fresco. Planeo soltar, pero el veneno nunca llegó. En cambio, me miró con una expresión que casi podría ser confundida con añoranza, su habitual altivez conspicuamente ausente. Hice algo de reflexión mientras estuve ausente, comenzó, preocupando sus manos en su regazo, sobre el camino que nos llevó hasta aquí, las decisiones que tomé que pusieron mis prioridades en el lugar equivocado. No dije nada, pero mi ceja se arqueó apenas, incitándola a continuar. Lo que estoy tratando de decir es... Titubeó visiblemente, luchando por sacar las palabras, estaba equivocada, Raina, sobre todo, la admisión quedó en el aire, tan inesperada y poco característica que me encontré temporalmente atónita en silencio. Esta era la indomable Marote Mercer, una mujer orgullosa y vengativa, admitiendo culpa, pidiendo disculpas. No espero tu perdón, continuó, su voz tensa, sé que desperdicié cualquier oportunidad de eso hace mucho tiempo, pero te debo esto, esta rendición, supongo. Abrí la boca y luego la cerré, sintiéndome inusualmente conmovida por su contrición. La amargura aún persistía, tan potente como siempre, pero después de tantos años de hostilidad y rencor, esta rama de olivo, aunque tardía, representaba una oportunidad para finalmente exorcizar los demonios de nuestra historia compartida. Gracias, dije finalmente, las palabras sabiendo extrañas en mi boca cuando estaban dirigidas a ella, por reconocer eso, al menos. Margot asintió, sus ojos brillando con algo que se asemejaba al remordimiento. Ambas sabíamos que esto no era perdón, ni siquiera el comienzo de reconstruir lo que había sido destrozado más allá de la reparación, pero era un comienzo, por pequeño y frágil que fuera, una oportunidad para liberarnos de las cargas del pasado y avanzar sin las recriminaciones y engaños que habían envenenado nuestro árbol genealógico durante demasiado tiempo. Mientras ella se levantaba para irse, me di cuenta de cuán menguada parecía, una cáscara de la mujer astuta e imperiosa cuya sombra había dominado mi vida durante tantos años. En su lugar, había alguien humano, imperfecto sí, pero finalmente despierto a las consecuencias de sus propios pecados. Quizás esa realización, aunque tardía, podría servir como la base para una nueva era en el legado familiar Mercer, una donde la integridad y la responsabilidad tomaran precedencia sobre la ambición y la codicia.
o quizás era simplemente el primer paso en un largo y arduo camino hacia la redención personal para ambas. Solo el tiempo lo diría, pero mientras observaba la forma marchita de Margot desaparecer en el crepúsculo de verano que se desvanecía, sentí un sentido inquebrantable de propósito posarse sobre mí como un cálido abrazo. La tormenta había pasado, los monstruos habían sido vencidos y en su estela, el camino hacia la curación, para mí, para esta ciudad, para el legado legítimo que todos merecíamos, finalmente podía comenzar.